Automotriz Volkswagen, Transmar de Cortés y Café La Cholla presentan Principios de verdad que transforman vidas, con Edgar y Delfis Salazar. Muy buenos días, sabadito 14 de febrero del 2015, un sábado lleno de amor, día del amor y la amistad, y qué mejor amor y qué mejor amistad que aquella que podemos tener con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pues Delfis, el amor y el amor y el amor, pero realmente ¿qué es el amor? ¿No? O sea, por ahí dicen que el amor es comerse una tonelada de chocolates, pero... En mi caso no, Edgar, yo me como una tonelada de chocolates y voy a parar al hospital con una migraña tremenda, ¿no? Entonces yo no creo que sea eso, no creo que sea algo feo, porque en mi caso es de comer chocolates, aunque me encantan, es horrible. Pues es que a veces así es el amor humano, fíjate. Bueno, tienes razón. Al principio, wow, dulzura, y a veces luego se vienen envenena. las migrañas. Así es. Sí. Así que a veces se envenena, tienes toda la razón. Pues sí, el amor humano pues puede ser como un puñado de chocolates, ¿no? Muy sí. Rico, muy sabroso, pero después de un tiempo migrañas, granos, sobrepeso, problemas cardiovasculares, bueno, pero hay un verdadero amor. Muy cierto. Un verdadero amor que es el amor de Dios. Y hoy, que es un día que se presta para hablar de eso, ¿qué te parece si vamos rápidamente a leer un pasaje de la Biblia que muchos, aún gente que no ha creído en Dios, conocen y conocemos? Pero no nada más lo vamos a leer, lo vamos a entender, porque no hay mejor lugar de conocer el amor que en la palabra de Dios. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y bueno, aquí aprendemos muchas cosas. Vamos a tratar de ir desmenuzando esta palabra de Dios que acabamos de leer, porque vamos a descubrir a la luz de la Escritura lo que realmente es el amor y cómo Dios se mueve por amor. Entonces, el primer versículo que leímos pues es Juan 3:16, que muchos ya conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero dice, porque de tal manera. De tal manera significa un amor tan grande, sin límites, un amor inmenso. Es decir, es tanto el amor, de tal manera es tan grande el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amó Dios pues refleja muchas cosas. ¿Cuáles son las características de este amor tan grande? Dice, pues de tal manera, es decir, pues tanto el amor, que por ese amor hay perdón, por medio de ese amor hay restauración. La palabra de Dios en el Salmo 59 dice que el amor de Dios es inagotable. El amor humano a veces se agota, y tan se agota que conoces a tu pareja, se enamoran, se hablan bonito, se pelean, se perdonan, se casan, se divorcian, dices tú, guay, ¿y el amor? ¿Dónde quedó aquel amor? Cuando se veían con ojitos de borrego a medio morir, ¿dónde quedó? Pues así quedaron, ya no era medio morir, ya de guayaba, ¿no? Entonces,
Qué feo, qué triste, pero ese es el amor humano, es un amor sin Dios. Me encanta el libro de Romanos porque dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y cuando tenemos ese amor de Dios derramado en nuestros corazones, podemos amar de la manera que Dios ama. Entonces el amor de Dios nos lleva al perdón, a la restauración, es un amor inagotable. Y se muestra de una manera muy, muy particular. En el libro de Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es la muestra de su amor. Entonces es un amor que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? La palabra de Dios me encanta porque nos abre una visión muy clara de lo que es el amor de Dios. En primera de Juan 4:10 nos deja muy claro y dice: en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, el mayor ejemplo, la mayor muestra que hay de amor de Dios es por medio de Jesucristo, es por medio de su Hijo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Es decir, este amor, el amor de Dios, hizo algo muy tremendo, motivó a dar. ¿Y qué fue lo que Él dio? Pues dio lo mejor que tenía. ¿Qué fue lo que dio por amor? Lo mejor que tenía. Ese amor motivó a dar y motivó a llevarnos al perdón y motivó llevarnos a la restauración y motivó llevarnos a restaurar esa comunión con Dios, sin importar que nosotros, siendo pecadores, aún así nos amó. El amor nos llena, el amor nos hace plenos, pero el amor de Dios verdaderamente nos lleva a esa plenitud. Y bueno, vamos a ver cuán grande es su amor, ¿no? Hoy estamos viendo más bien cuán grande es su amor. Claro, estamos desarrollando una parte de la Biblia que es muy fundamental. Prácticamente es el Evangelio, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos quedamos en esa parte donde por amor Dios fue motivado a dar. Pero ¿qué fue lo que Dios dio por amor? Pues dio lo mejor, se dio a sí mismo. ¿Sí? Al darse a sí mismo, pues se dio completamente. Y bueno, como seres humanos debemos de aprender eso también, a veces en el matrimonio, amar a nuestra pareja de esa manera, dando todo por tu pareja. Pero bueno, aquí en el amor de Dios vemos que se da a sí mismo, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Se dio a sí mismo. Podemos ver rápidamente, vaya usted a su Biblia, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice de la siguiente manera: el cual, está hablando de Jesús, del Hijo de Dios, o de Yeshua, el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí estamos confirmando esto. ¿Qué pasó? Que se dio a sí mismo. Por amor a usted que me está escuchando, por amor a Delfis, por amor a Edgar, no se aferró a ser igual a Dios. No se aferró a permanecer en esa gloria, me refiero poderío, majestad, que representa ser Dios mismo. Así es. Sino que se humilló, tomó forma de hombre, y como forma de hombre, aún como hombre, todavía se humilló más porque vino a servir. Jesús decía: yo vengo a servir. Inclusive una escena que se me hace impactante es cuando el maestro, Jesús de Nazaret, lava los pies a los discípulos, que tiene una enseñanza tremenda. Pero a eso vino, a servir. ¿Por qué? Por amor. Entonces, el amor de Dios tan grande, inagotable,
lo motivó a dar lo mejor, y lo mejor era darse a sí mismo. ¿Con qué propósito? Con el propósito, continúa el versículo, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel incluye a todos aquellos que verdaderamente en su corazón han creído en Jesús como el Hijo de Dios. Todo aquel que han reconocido que necesitan a Dios. Todo aquel que ha reconocido que ha cometido pecado. Todo aquel que ha reconocido que ha estado viviendo como enemigo de Dios. ¿Por qué como enemigo de Dios? Porque no hemos querido o no han querido seguir el camino de Dios. Y todo aquel que ha creído va a ser salvo, porque ese es el propósito. Dice que no se pierdan, mas tenga vida eterna. Esto me lleva rápidamente al libro de Mateo. Si usted tiene su Biblia, abra Mateo 13. El mismo Jesús dice, entrar, es una exhortación. Jesús les está diciendo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, el amor de Dios es darse a sí mismo con el propósito de que usted y yo entremos por la puerta estrecha, y esa puerta es Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta. Entrar por esa puerta significa creer en Jesús como el Hijo de Dios, creer en la muerte, en la cruz y en la resurrección al tercer día, por fe, por amor. Pero toda esta acción representa el amor de Dios, es la representación misma del amor de Dios. Así es. Hacia la humanidad. Aquí Jesús está exhortando en Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué pone el ejemplo de una puerta estrecha y por qué pone una puerta ancha como ejemplo? Porque es muy fácil hacer las cosas que no agradan a Dios. Y no es nada fácil, hablando humanamente, vivir una vida conforme a Dios. Porque vivir una vida conforme a Dios es amar a nuestros enemigos, es perdonar, es bendecir a aquellos que me hacen daño, es amar a mi esposa, amar a mi esposo, es vivir una vida en integridad, pero por amor a Dios, no por una cuestión de religiosidad. ¿Sabes, Edgar? Yo creo que el amor de Dios se debe de sentir. Necesitamos sentirlo, necesitamos leer la palabra de Dios y sentir la palabra de Dios cuando tú la estás leyendo, vivir la palabra de Dios cuando tú la estás leyendo y verdaderamente querer hacerlo. A veces somos, ¿cómo lo diré? Como cabezones, pues. Como que escuchamos pero no queremos entender, como que decimos, bueno, pues sí se oye muy bonito eso del amor de Dios, las cosas de Dios, pero me es difícil hacerlo porque no quiero dejar de tal o cual cosa, ¿no? No quiero dejar de irme a las parrandas y de ahí, pues, si me ligo a alguien, irme con ella o con él. Y se nos hace muy difícil dejarlo de hacer, mas sin embargo, si analizamos, si vivimos la palabra y realmente somos inteligentes, la verdad, y somos sabios, vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a tomar ese consejo para que nuestra vida sea transformada y verdaderamente vivir en una plenitud y ahora sí, dejarnos enamorar y dejarnos seducir por el Señor. Tenemos que empezar por querer, querer empezar a dejarnos enamorar, pero también tenemos que empezar a amar a Dios, empezar a amar a Jesús. Realmente hay muchas áreas en la vida que son difíciles de dejar, pero por amor lo haces. Y cuando dice la Biblia que cuando tú crees en Jesús como tu Salvador, como el Hijo de Dios, y le entregas de corazón tu vida, no es una cuestión de decir palabras y una oración y ay sí, yo abro mi corazón y vive en mi corazón, amén, ya creí, ya. No, es una cuestión del corazón. Realmente creer adentro en tu corazón que Jesús es tu Señor y le entregas tu vida. Y en ese momento hay una promesa de Dios que también es reflejo de su amor, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que habita en aquellos que aman a Dios y que le han entregado su corazón a Cristo. Y ese Espíritu, pues es un Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para que puedas controlar esos deseos que van en contra de Dios. Amor
para que podamos amar primeramente a Dios y después a los demás, a todos los demás, esposa, hijos, compañeros de trabajo, la maestra que te puso 5, aquella persona que habla mal de ti, aquella persona que busca hacerte siempre daño. Por medio del amor de Dios podemos amar. Y poder, porque nos da el poder de Dios para que gobierne nuestra vida. Entonces, sí es posible, pero tenemos primero que entregar nuestro corazón para que esa promesa se vuelva realidad en la vida de cada creyente, de cada persona que rinde su corazón a Dios, porque es una promesa. Cambiar ese corazón duro por un corazón dispuesto a agradar a Dios. Esa es una promesa y Dios lo cumple. Y todo esto es reflejo del amor verdadero, el amor de Dios, el amor inagotable, el amor que no tiene envidias, el amor que no es un amor hipócrita, es un amor honesto. Hablando del amor, te decía yo, pues tiene que haber un enamoramiento. Y fíjate que el significado de enamoramiento dice, es un estado emocional surcado por la alegría en el cual una persona se siente intensamente atraída por otra, que le da la satisfacción de alguien quien pueda comprender y compartir tantas cosas como trae consigo la vida. Y sabes, definitivamente aquí hay alguien enamorado y él es el Señor. Y el Señor dice, Él nos amó primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Amarlo. Y para amarnos necesitamos conocernos. Y en ese enamoramiento, de verdad, yo quisiera que usted que nos escucha entrar en ese enamoramiento de conocerle a Él, de realmente ver, y definitivamente, Edgar, cuando conocemos al Señor es imposible que no te enamores. Es imposible que no te dejes de seducir por su amor, por su bondad, por su poder, por tantas y tantas y tantas y tantas cosas que son únicas de nuestro Dios. Claro, y principalmente por cómo refleja su amor. Así es. Es decir, como bien dices, pues es imposible que no te enamores por su poder, por su amor, pero el reflejo de su amor, lo que dice la Biblia, ¿no? Se dio a sí mismo, no se aferró, sino que se humilló y tomó forma de hombre para ir a la cruz por amor. Es decir, usted que me escucha, esa es la muestra más grande del amor de Dios. Y seguimos leyendo, estamos leyendo el libro de Juan capítulo 3, ahora vamos a leer versículos 17 y 18, dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y esto es importante, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y aunque muchos andan por ahí condenando, ¿verdad? No, es que tienes que exhortar a la gente y ver a la gente, y te vas a ir al infierno, pecador, estás fumando, o sea, dice, Dios no vino el Hijo no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál era el propósito? Que el mundo fuera salvo por medio de Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjate que en esta parte vemos algo bien interesante. Número 1, Yeshua, el Hijo de Dios, no vino a condenar al mundo. Número 2, Él vino a salvar al mundo por medio de Yeshua, por medio de Jesucristo. Y número 3, vemos la competencia entre la fe y la incredulidad. La fe te va a producir, el que en él cree no es condenado. Si tú tienes fe, tú crees en él y no eres condenado. Uh-huh. Pero la incredulidad, dice aquí, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la incredulidad nos aleja de Dios, nos lleva a las tinieblas, nos aparta del conocimiento de Dios, nos aparta de la bendición, y a nosotros nos aparta, o la persona incrédula se aparta del amor de Dios, y no que Dios no te ame, claro, sino que tú lo rechazas. Yo puedo estar muy enamorado de ti, amor mío Delfis, pero si tú no me amas y tú me rechazas,
yo seguiré enamorado. Es decir, si una persona por incredulidad rechaza a Dios, eso no quiere decir que Dios no te ama. Él te sigue amando y Él está esperándote con los brazos abiertos. El problema es que tú no quieres. Así es. Y esa es la incredulidad. Y es tan tremendo que en el libro de Hebreos, anote usted, Hebreos 3:12, dice: mirar bien, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos aparta del Dios vivo. La incredulidad me hace rechazar el amor de Dios. La incredulidad me hace rechazar la salvación que viene por el Mesías, que viene por Jesucristo. La incredulidad me hace irme a ser enemigo de Dios. Porque si yo rechazo a Dios, si yo rechazo al Hijo de Dios, si yo rechazo lo que Dios quiere que yo haga, pues voy a hacer lo contrario. ¿Sí me explico? ¿Y de qué bando estás, no? Preguntaríamos. Sí. Así que si usted le va a la América... No, no es cierto. No, me refiero al otro bando que está más feo. ¿Cuál bando? A ver, define. No, bueno, pues no, ese no. Sí, o sea, o estás en fe creyendo en Dios, o no estás creyendo. Y si no estás creyendo, hay una condenación. Y ojo, yo no te estoy condenando, ni tampoco Dios te está condenando. Aquí la Biblia está diciendo lo siguiente, escucha esto, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Un poquito antes, en Juan 3:18, dice: pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a traer salvación. Pero la incredulidad hace que rechacemos ese amor, que rechacemos esa salvación, y eso hace que la persona por sí misma se condene. Uh-huh. No es Dios condenándote, esto tiene que quedar muy claro. Dios no te está condenando, Jesús no te está condenando, al contrario, Él te ama y quiere salvarte. ¿Qué sucede? Que la incredulidad hace que te autocondenes. ¿Sí me explico? Y eso es lo que está sucediendo. Y nos dice que la luz vino al mundo. ¿Qué es la luz? La luz, pues, nos da seguridad. La luz nos permite ver por dónde caminamos, nos permite ver lo que hacemos. La luz representa muchas cosas, pero en este caso, la luz es Cristo. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, del 2 al 14, usted lo puede leer, yo solo voy a leer por cuestiones de tiempo algunas partes. En Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 2 al 14, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Estamos viendo que Él era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, ¿qué? Era la luz de los hombres. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta vida es la luz de los hombres, esa luz que vino al mundo, que estábamos leyendo en Juan 3:19. Y continúa diciendo esta parte de la Biblia, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Está hablando del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Ese es el amor de Dios, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el Verbo, Él es Dios mismo, Él estaba en el principio, Él no fue creado. Hay algunas corrientes religiosas que te dicen que Él fue creado. No fue creado. Aquí está diciendo que el Verbo era Dios mismo, y si Dios ese era el Verbo, pues no puedes crearlo, porque Dios no fue creado. Él dice que es el alfa y el omega, el principio. Él es eterno. Pero me encanta porque ese Verbo, Dios mismo, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros.
lleno de gracia y lleno de verdad. Y eso es el reflejo del amor de Dios. ¿Con qué propósito? Con que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice que la luz vino a los hombres. El problema es que los hombres rechazaron por incredulidad esa luz y por eso se autocondenaron, porque amaron más las tinieblas que la luz. ¡Wow! Las tinieblas, ¿no? Y en el libro de Juan 8:12, Jesús es muy claro y Jesús dice: yo soy la luz del mundo. O sea, ya no le den vueltas al asunto. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí es más claro que el agua. Ya no anden con rollos, ya no anden diciendo que yo creo, que yo supongo, que tal vez esto es aquello, que esto es lo... No. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De qué vida? De la vida eterna. La vida con Dios, la vida con Cristo, esta bendición tan hermosa que viene por medio del amor de Dios hacia la humanidad. Y pues también está el otro lado, ¿no? Pues hay una luz, hay unas tinieblas. Y la Biblia dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, sino que la luz... Y bueno, pues estábamos hablando, ya vimos lo que es la luz. Claramente Jesús dice que Él es la luz y que en Él está la vida. Y también hay tinieblas, y las tinieblas, pues póngase usted a pensar poquito. Imagínese cuando vino el huracán Odile, que nos quedamos sin luz, ¿verdad? Como muchas personas estaban muy preocupadas y muy asustadas porque no podías ver en la noche. Y en tu casa no veías, y si tenías una lamparita, pues medio veías, y si tenías una velita, medio veías. Y ni decir de salir a la calle, ¿no? Te daba temor. ¿Verdad? Cuánto más en el área de Cabo San Lucas o San José, ¿no? Así es. Entonces, la oscuridad, las tinieblas, pues va a generar temor, va a generar que no veas, que estés ciego, y si estás ciego, pues no vas a poder ver las cosas de Dios. Y la luz, cuando viene a tu vida, cuando tú prendes un foco en la oscuridad, ¡pum!, las tinieblas desaparecen. Por eso dice que la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y está hablando de Jesús, de Yeshua el Mesías. Él es la luz, y las tinieblas jamás van a poder prevalecer en contra de él. Las tinieblas son aquellas obras de maldad, aquellas obras de pecado, aquellas obras que son hechas por Satanás y sus demonios, pero también por un corazón duro del hombre, ¿verdad? Y aquí hay que entenderlo. Muchas veces culpamos a Satanás o a los demonios, pero muchas veces son los deseos de nuestra naturaleza de pecado, esa naturaleza que heredamos de Adán y Eva. Es que a veces es más fácil echarle la culpa a alguien, ¿no? Así sea el mismo chamuco, o es que fulanito, es que la mujer me sedujo, es que yo no quería, pero mis amigos me alentaron, y no somos conscientes realmente de nuestras propias concupiscencias o nuestros propios deseos. Así es. Entonces, pues realmente debemos de entender que esta luz, cuando viene a tu vida, cuando viene a mi vida, cuando hemos creído, ¿verdad? Porque en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hemos creído en Él, viene esa luz a nuestro corazón, y todas estas tinieblas ¡pum!, son echadas fuera. Todas estas tinieblas, este producto de nuestros pecados, este producto de nuestra maldad, es perdonada ¡pum!, y echada fuera. Y continúa diciendo, Juan 3:20, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, hay personas que saben que están mal. Hay personas que saben que tienen una vida equivocada. Hay personas que saben que sus acciones día a día son malas, y no se acercan a Dios. Al contrario, lo rechazan. Son incrédulos, rechazan el amor de Dios, rechazan
el mensaje de salvación, porque no quieren que sus acciones sean reprendidas. No, pues es que me van a decir que fumo, no, pues me van a decir que tomo, no, pues me van a decir que tengo un amante, no, pues me van a decir que estoy viviendo en unión libre y que me tengo que casar. ¿Sí me explico? No, prefiero no meterme en esos rollos de Dios. Yo así como estoy bien. Y es lo que aquí está diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, rechaza, ¿verdad? Y no viene a la luz, no viene a Jesucristo, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, cuando tú has creído, has entregado tu corazón, vienes a Jesús, para que tus obras sean perdonadas, para que tus obras sean echadas fuera, para que esas tinieblas, esa oscuridad desaparezca ante la presencia del Hijo de Dios. Así es. ¿Y cómo es el amor entonces, el verdadero amor? Primera de Corintios 13, de 4 al 8, vemos algunas características bien importantes del FIS. El amor de Dios es un amor paciente y bondadoso. Él está amándote día a día, aunque tu incredulidad ocasione el rechazarlo. Él está esperándote. Te ama día a día. Él es paciente. Él es bondadoso porque a pesar del rechazo, te da sustento. El amor de Dios no es envidioso, no es orgulloso, no es egoísta, no se enoja fácilmente porque es paciente, ¿verdad? No se alegra en la maldad. Ay, es que está contento con lo que hacemos, está feliz porque me va mal. No, el amor de Dios no es así. Y dice aquí en 1 Corintios 13:8, el amor no tiene fin. No tiene fin porque es un Dios eterno. Él está ahí, estirándote la mano, esperando que tú digas, yo me quiero acercar a la luz. El libro de Romanos dice algo que me encanta. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indiferencia? ¿El peligro? ¿La violencia? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y luego dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire usted que me escucha, si usted fuera la única persona en toda la tierra, aún por usted, Jesucristo hubiera ido a la cruz por amor a ti, por amor solamente a ti. Amado Padre Celestial, esta mañana queremos pedirte que sea demostrado en nuestro corazón, que podamos entender cuánto nos amas, cuánto has pagado por nosotros. Hoy queremos acercarnos a esa luz, queremos rendir nuestras vidas, reconocer que hemos fallado, pero reconocer que en ti hay perdón, hay salvación, hay sanidad, hay vida eterna, Señor. Bendice cada familia, bendice cada persona, bendice cada corazón que hoy está dispuesto a acercarse a la luz, acercarse a Yeshua como su Salvador, como su Mesías, reconocer la necesidad de que seas tú, Señor, el que gobierne la vida, porque solo en ti hay vida eterna y salvación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y si usted está decidido a amar a Dios y recibir ese amor que Dios le quiere dar, llámenos por favor, comuníquese con nosotros al teléfono 612-118-2330 o enviarnos un correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail. Así es, y bueno, amada esposa mía, pues se nos terminó el tiempo, qué rápido se va, ¿verdad? Pero bueno, esperamos escucharnos con el favor de Dios la próxima semana. Así es, y bueno, quiero agradecer a Dal Higuera en los controles técnicos, quiero agradecer también a
a usted que nos escucha y que nos sintoniza, principalmente a Dios, quien es el que abre las puertas para que esta palabra llegue a tu corazón. Mi nombre es Edgar Salazar. Puedes seguirnos durante toda la semana en Facebook como Principios de Verdad, escribirnos a principiosdeverdad@hotmail.com o llamarnos al 612-118-2330, mandar mensaje de texto o WhatsApp al 612-118-2330. Dios le bendiga, nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, solo aquí en Radio Fórmula La Paz. Esta fue una producción más de Principios de Verdad que transforman vidas. Agradecemos a Automotriz Volkswagen, Transmar de Cortés y Café La Cholla por hacer posible esta transmisión. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por el 97.5 de FM.